Con Sentido Común, el programa de Marcelo Fernández. Seguimos en Con Sentido Común, esto es CNN Radio. Ayer pasamos una pregunta que le hizo una periodista, Silvina Mercado, al presidente en la conferencia de prensa del sábado, en donde le preguntaba si no evaluaban un poco la angustia o la situación emocional de los argentinos, más allá de todo lo demás, ¿no? Inclusive más allá de esta discusión entre economía y salud, a la que el presidente colabora, ¿no? Y profundiza, y esta situación de enfrentar una cosa con la otra, cuando nosotros decimos que es un monstruo de dos y ahora decimos de tres cabezas, ¿no? La salud propiamente dicha, la economía, la económica, y la republicana en todo caso. Después lo podemos ampliar, porque ahora nos vamos a concentrar más que nada en esto de las angustias, y el presidente se enojó mucho y lo toma a mal, pero son dudas y son consultas genuinas de situaciones que van pasando. Por ejemplo, en Buenos Aires, y probablemente el presidente esté metido un poco en un microclima, me está apareciendo últimamente rodeado de Rodríguez Larreta y Kicillof, que tienen un problema importante en sus jurisdicciones de contagios. Pero esos contagios, por ejemplo, no se están dando en el interior del país. En algunas provincias hay dos que todavía no han tenido ni un contagio, y hay otras que vienen muy bien y con muy pocos contagios. Me imagino yo entonces que la situación allí, la gente va perdiendo un poquito más el temor y le va ganando un poco más la angustia y la incertidumbre de qué va a pasar con sus ingresos y con sus negocios y con sus profesiones. Pero el presidente no logra ver esto que puede estar pasando en otros lugares del país, porque está muy encapsulado en los problemas reales que se viven en Buenos Aires, la ciudad, y en Buenos Aires provincia. Ayer leía un artículo que habla de la angustia como pandemia, y en donde 11 psicólogos hablaban y reflexionaban sobre los efectos en la salud mental de los argentinos de esto que estamos viviendo, de esta cuarentena que ya son como 70 días. Es una cuarentena a 75%, 1,75 de cuarentena sería, si quisiéramos hacerlo desde el punto de vista matemático, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hablar ahora con el doctor Diego Luques Balbuena, que es médico psiquiatra, máster internacional en neurociencias y psicoterapia, para que nos dé un poco su punto de vista sobre esto que estamos planteando. ¿Qué tal, Diego? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Hola, buenos días, Marcelo. Buenos días. ¿Cómo te va? Mucho gusto. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, estábamos planteando un poco el tema desde otro ángulo, ¿no? El tema de la cuarentena, ya no desde estrictamente los contagiados, ni siquiera específicamente sobre si un sector desde lo económico está mejor o peor, sino desde el equilibrio emocional de los argentinos, que algunos lo podrán llevar muy bien, otros lo podrán llevar bien y otros no lo deben estar llevando bien y deben empezar a tener problemas. ¿Me podés dar, por favor, tu primer punto de vista sobre este tema? Bueno, fundamentalmente creo que estos efectos que son gravísimos, que se está dando por el aislamiento obligatorio, yo los dividiría en efectos inmediatos y a largo plazo. Los efectos a largo plazo lo iremos viendo a medida que pase el tiempo, pero claramente ahora ya tenemos ciertos datos que nos indican que puede llegar a pasar. Es realmente algo grave, porque ya están pasando cosas graves. Por ejemplo, hay efectos, en esos efectos inmediatos están los netamente psicológicos y, por otro lado, las consecuencias del deterioro de la calidad de vida de las personas, que tienen una incidencia a nivel de la salud y la salud mental de los pacientes. Cuando hablamos de netamente psicológico, yo hablo, por ejemplo, del miedo, que desde un primer momento, no solamente en Argentina, sino a nivel global, fue tomado como un estandarte como para
formar y hacer una adherencia de las personas a las normas. Esto me parece algo gravísimo, porque una cosa es dar conciencia a la población, es dar información a la población, y otra cosa es utilizar el miedo sistemáticamente como una forma de subyugar a las mentes, subyugar a las personas y ser tendenciosos hacia un lugar determinado donde yo lo quiero llevar. Y esto no estoy hablando de ningún gobierno específico, sino es que se ve repetidamente en varios países. O sea, utilizar desde los gobiernos y desde la política, utilizar el temor y el miedo como principal argumento de sus acciones. Exacto, como una forma de adherir a ciertas normas establecidas por ellos. Normas que además no tienen técnicamente fundamentos científicos como para poder llevar adelante, porque hay países que tienen distintos tipos de estrategias y no necesariamente les va mal. También hay que revisar también qué sería mal y bien, porque que nos estén diciendo, por ejemplo, que aplanar la curva vendría a ser algo positivo. Esto es relativo, porque si esto, por ejemplo, sería el virus de resfrío común, aplanar la curva no sería lo deseable, porque necesitamos tener la mayor cantidad de personas con inmunológicamente en contacto con el virus, y después se pasó esto y tenemos más personas que tienen inmunidad contra el virus. Hablando del virus común, vamos a corrernos de esto, de que este es el coronavirus, tiene una estructura similar, es mayor, tiene mayor nivel de contagio, a pesar de que tiene, por ahora, por lo que se ve técnicamente, estadísticamente y en distintos países, un nivel de letalidad menor, algo que me parece importante porque están confundiendo con una palabra que es mortalidad con letalidad, que la toman como si fuera la misma palabra, pero que no es la misma palabra, porque la tasa de mortalidad específica es la proporción de sujetos que fallecen dentro de una población general por una causa determinada. Esto no es lo mismo que la letalidad. Yo cuando escucho hablar de mortalidad para tratar de justificar ¿por qué estoy hablando de esto? Porque ellos están tratando de justificar. Cuando hablo de ellos, hablo de las personas que están a cargo de tomar decisiones. Lo que hacen es tratar de justificar con esta mortalidad supuesta, a veces sí que va variando, ¿no es cierto?, en distintos países, porque dependen de distintas cosas. Hablan realmente de la tasa de letalidad, que es el porcentaje de individuos que tienen la enfermedad con los que se murieron, pero esto depende de la cantidad de test que se hacen y muchas cosas por el estilo. Sin embargo, la tasa de mortalidad es cantidad de población versus pacientes que se murieron. Ahora, te hago una pregunta un poco vinculado. Vos decías antes, ya se están viendo algunos efectos derivados de la cuarentena y otros se van a ver en el futuro. Cuando vos decís ya se están viendo efectos derivados, ¿te referís a qué cosas, por ejemplo? Estoy hablando de, por ejemplo, al utilizar el miedo y la incertidumbre, porque la incertidumbre también. Vos fijate que la noticia del alargamiento de la cuarentena se hace a 15 días. Entonces la persona lo que piensa es que dentro de 15 días va a volver toda la vida normal, ¿no? En el imaginario popular, yo a esta altura entiendo que ya no tiene esas esperanzas, pero bueno, el imaginario popular es como que dentro de 15 días, no es lo mismo decir de una población, vamos a estar 40 días bajo una cuarentena, que decir una población dentro de 15 días va a estar todo bien. Y alargando indefinidamente, entiendo que es la cuarentena más larga de todos los países por ahora. No, creo que no hay otro país, por lo menos que yo haya visto, que haya tenido una cuarentena tan larga. Pero esto genera una gran incertidumbre, da un impacto a nivel psicológico, emocional, que es tremendo, porque genera unos niveles de ansiedad, de angustia, depresión y suicidio que realmente nunca antes fue visto de esta manera.
Cuando hablamos de índice de suicidio, obviamente es muy difícil conseguir datos concretos, pero sí podemos hacer a través de extrapolaciones en otros países y de qué es lo que pasa cuando la gente deja de asistir al sistema sanitario, por ejemplo, o de psicólogos, por ejemplo. Los psicólogos estaban hasta hace una semana atrás, no podían atender, ahora están atendiendo en forma semipresencial, a ver algunos en forma videoconferencia. Los psiquiatras tuvimos un poco antes, pero aún así no se podía atender porque la gente tiene tanto miedo que realmente le cuesta... O sea, tratamientos, a lo mejor algunos delicados que se venían llevando, se cortaron abruptamente, eso me estás diciendo de alguna manera, Diego. A nivel de psiquiatría, Sí. a nivel de tratamientos oncológicos, a tratamientos de trasplante de órganos, a través de cirugías programadas. Entonces, a mi preocupación concretamente es, bueno, ¿y qué va a pasar con toda esta gente que deja el tratamiento que yo hoy en día estoy viendo a una sociedad realmente con unos niveles de estrés tremendo, que esto tiene un impacto directo sobre la tasa de mortalidad? Sí. Entonces, si nosotros vamos a hablar de tasa de mortalidad, por eso empecé hablando de la tasa de mortalidad y lo que era, entonces tenemos que contrastarla con la tasa de mortalidad del encierro, porque me parece que estamos cambiando una tasa de mortalidad en donde hay en concreto 400 y pico de pacientes fallecidos, 467 pacientes al día de hoy, ¿verdad? Fallecidos por supuestamente coronavirus, porque en definitiva la OMS no está aconsejando hacer autopsias, por lo tanto no podemos tener datos científicos y técnicos de que ya hayan fallecido por coronavirus. Tenemos que hacer una prueba de fe y creerles. En una provincia donde tiene solo 3 muertes por coronavirus, pero que tiene más de 500 muertes por suicidio en lo que va de la cuarentena, según estimaciones. Entonces, estamos tratando de tapar, digamos, o de salvar para que no haya más de 3 personas que se mueran, dejando que se mueran 500. Solamente Ese por suicidio. es un número que está por arriba de lo que, llamémosle, el estándar de fallecimientos por ese motivo. 10 veces más por lo menos. 10 veces más. Por lo menos, exacto. Y esto está sacado de un estudio español, por ejemplo, que habla que, por ejemplo, que el deterioro de la economía, porque a veces nos pueden acusar de que como médicos, porque realmente al poder expresarlo, lamentablemente uno no puede expresar libremente ciertas cosas, pero yo me manejo con datos concretos, soy un médico científico, un investigador, es decir, y en sí, los estudios que se han hecho en distintos países de Europa hablan de que el porcentaje, un 1% de desempleo que aumenta un 0,8% la tasa de suicidio en menores de 65 años. Es decir, estamos hablando de un dato gravísimo. Sí. Y esto no se tiene en cuenta. Sí, entonces, no estamos hablando de que yo soy un economista. Lo que sí estoy hablando es que si a mí me muestran concretamente que el desempleo disminuye, el desempleo está aumentando, entonces sinceramente me preocupa mucho porque va a haber un índice de suicidio que es casi directamente proporcional a la cantidad de desempleo que hay. Ni hablar las personas que no quedan desempleadas, pero quedan en quiebra porque tienen empresas, fábricas, etcétera. ¿No es cierto? Ni hablar de la calidad de vida, de la posibilidad de acceso de salud después de las personas, porque la cantidad de cómo queda la economía también va a depender de si yo me puedo quedar con la misma obra social si es que la tengo, no puedo tener más obra social, si tengo que cambiar de la prepaga que no me cubre ciertas cosas. Es decir, es un deterioro del sistema de salud complejo. Estamos hablando de que la disminución de los tratamientos oncológicos han disminuido drásticamente.
si bien las cifras no las muestran exclusivamente, que digamos, acá en Santa Fe no las están mostrando, se habla de que no más del 20% de los pacientes están haciendo tratamiento oncológico. Es decir, a mí me preocupa que un 80% de los pacientes oncológicos no continúen con sus controles. A mí me preocupa que pacientes trasplantados no se estén haciendo los trasplantes programados. ¿Estos cuántos pacientes son a lo largo del tiempo? Un día más. Son quizás 50 pacientes por día que no te están haciendo trasplantes. ¿Qué va a pasar con esa gente? No es muy difícil de darse cuenta de lo que puede pasar con esa gente. ¿Qué va a pasar con los pacientes oncológicos sin tratamiento? Muy contundente y muy interesante. ¿Qué va a pasar con los pacientes con cirugías programadas que no tenían? Hay un estimativo, leía en un diario que hay un estimativo en la comparación de entre el año pasado y este año, de que aumentó el 30% de la incidencia de muertes por afecciones cardiovasculares porque la gente tiene miedo de ir al médico. Uh-huh. Entonces, un 30% que va a tardar 2 años en bajar. Entonces, esto es tremendo a nivel de el impacto que va a tener, no solamente se está viendo, por ejemplo, patologías en niños y adolescentes, con ansiedad, con depresión, por unos niveles que antes no se veían. Y esto es gravísimo porque, como sabemos, los adolescentes corren un riesgo mayor. Porque ellos que realmente tienen un nivel de abstracción distinto que las personas adultas, lo que pasa es que puede pasar con un compañerito de escuela que esté en esta situación y que lamentablemente puede llegar al suicidio, y puede haber otro compañerito de escuela y se desata, como hemos visto ya en más de un país, incluso acá en Argentina, una ola de suicidio adolescente. ¿Esto nadie lo pensó? Diego, te quiero agradecer el testimonio duro y crudo de esto que nos estás contando. Es interesante y es para pensar. Nosotros ahora yo voy a poner aquí una pregunta que se le hace al presidente, que lo molestó sobre esto, y con esto cierro la nota contigo. Le vuelvo a agradecer el testimonio. Gracias a vos. Al contrario, gracias por y nos vamos a quedar pensando mucho sobre esto, porque bueno, lo que nos has dicho ha sido duro, pero la verdad que parece muy muy concreto y muy real. Muchas gracias, Diego. No, por favor. Lo único que quería dejar en claro es que hay un gran enemigo que tenemos, y es que nos están privando nada más ni nada menos de la interacción directa con las personas, que es lo que disminuye el estrés, que es lo que mejora las defensas. Nos encierran y nos disminuyen las defensas, nos disminuyen mirar a los ojos, el abrazo a los abuelos, estos abuelos que se van a morir por no ver a sus nietos, que no se van a morir de coronavirus. A mí más de una vez me han dicho irresponsable por decir esto. La verdad que a mí me preocupa mucho porque lo he visto y lo veo permanentemente, y es gente que realmente después demora mucho y tarda mucho en recuperarse, porque realmente un abuelo que está de una depresión en donde se deja estar, realmente después es una situación sin salida. Entonces, muy bien. Muchas gracias, Diego, muy amable. Te dejo un saludo cordial. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hemos conversado con Diego Luques Balbuena, es médico psiquiatra, máster internacional en neurociencias y psicoterapias.